el político. Estas figuras que venían de la política, no venía de, digamos, de esos partidos grandes que la gente decía, porque URD se dividió a raíz de la campaña del 63. Ese sector de URD se separó y por último sector se quedaron, incluso para el gobierno, que fue el famoso gobierno de Lancha Base, en apoyo con Acción Democrática y el partido de URLA. Pero era José Vicente, un hombre que lo respetaban por una persona muy seria, no era el líder carismático, sino una persona que estaba por su seriedad, ¿no? ¿Verdad? Pero la campaña fue muy interesante porque ahí se inauguraron varias cosas que después se han tomado en alguna campaña. Por ejemplo, como el MAS no tenía estructura de gran partido, no organizaba los mítines que organizaba Acción Democrática y Correo, ni las caravanas. Pero se inventó una cosa que se llamó el diálogo socialista. ¿En qué consistía? Que en la plaza más importante del pueblo llegaba José Vicente con 2 o 3 personas y se sentaba ahí a hablar. Y entonces, bueno, la gente venía y se reunía y hablaba, pues. No eran aplausos ni nada, sino era un contacto, ¿no? O se caminaba, por ejemplo, por el mercado, va caminando y va saludando a la gente, tal, y bueno, ese fue un rasgo de su comunicación con la gente. Pero no había recursos, ni había capacidad, ni había gente para las grandes concentraciones, por eso le digo. Y lo otro en la publicidad sí, porque había un grupo de grandes pintores, artistas plásticos muy importantes en el MAS, ¿no? Mateo Manabre, Jacobo Borges, bueno, Zapata, todo. Y entonces se desarrolló la cosa de los murales. Entonces pintaban murales, iba, por ejemplo, un pintor de esto, iba en una calle, se ponía a pintar murales. Eso que se está haciendo ahora, con otra finalidad, ¿no? Sobre todo aquí en Caracas. Y la gente se acercaba. Aquellos eran murales políticos, pues. Entonces, fíjate, bueno, yo compartí con José Vicente, yo fui secretario de prensa de una cosa que se llamó el MOMO, que es el Movimiento Moral, que fue uno de los hechos de desesperación de la izquierda por presentar una alternativa, porque fue en el 89, cuando se había caído el muro de Berlín, había caído la Unión Soviética, estábamos todos en el limbo, en el desierto, y ahí nos acompañó José Vicente. Después acompañamos a Vicente en la nueva alternativa, que fue un frente político como lo que ahora se llama el bloque histórico. Bueno, la nueva alternativa tuvo la idea de ser un bloque histórico también. Y ahí nos acompañó José Vicente como su última experiencia como candidato. Y políticamente, bueno, ya fue un hombre firme con los postulados de la izquierda, fue 2 veces candidato cuando no había ningún chance de ganar las elecciones. En esa campaña del 83, porque evidentemente no solamente era el candidato, sino que era el mismo José Vicente, al que acompañó también a la gente de Cantaura, cuando en aquella oportunidad nuestro Ali cantor, nuestro Ali maestro, que planteó la vía electoral para lograr los cambios profundos en Venezuela, fue nuestro primer aprendizaje. Aquellos años, a pesar de que había persecución hacia la izquierda, él nunca negó que era de izquierda. Y era el mensaje que él transmitía o transmitió en aquella época de campaña aquí en el barrio José Félix Díaz. Y había mucha aceptación. De José Vicente con Rangel, con ese movimiento, con esa esperanza, con esa búsqueda que nuestro pueblo desarrolló. Por eso se transformó en un enemigo de la derecha, no porque tuviera un fusil, no porque tuviera no, sino por la orientación que le estaba dando el pueblo, de construir una verdadera democracia participativa y protagónica. Solamente conocía la realidad política del país muy bien, conocía lo que pasaba dentro de los cuarteles muy bien, sino también qué es lo que estaba pasando en el hecho creativo, en la identidad sonora. Esa alianza, esa llave que construyó junto a nuestro Ali Primera, creo que es lo mismo que nosotros en esta etapa contemporánea, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que él fue uno de los artífices. Que José Vicente Rangel era uno de los mejores pensadores y luchadores desde el punto de vista pacífico, de generar conciencia, de generar articulaciones, de crear espacio para la amistad y el relacionamiento. Él nunca estuvo apoyando la violencia como salida a la construcción de una nueva sociedad democrática. Que yo sepa, jamás. Pero indudablemente los grupos reaccionarios de Venezuela sabían que abrir la puerta hacia la democracia era abrir la puerta hacia procesos
de participación protagónica del pueblo, hacia procesos de una mayor democratización y hacia procesos donde podíamos ir construyendo el socialismo que aspirábamos, que no era ni el socialismo ruso, ni el cubano, ni a la venezolana. Un socialismo revestido de, yo diría, de poesía, de la alta política. Nunca podemos caer en el arma que nos había puesto el contrario. Y esa fue una enseñanza. Nosotros fuimos con nuestros compañeros, los que estuvieron al frente en esto, se fue a la violencia porque se cayó en la provocación y se creyó hasta ese momento que copiando un esquema, él hizo una reflexión muy robinsoniana, no íbamos a poder trasladar una situación que no tenía el mismo arraigo por su historiografía y su etnografía, como fue lo que ocurrió en Cuba, las cuales tenían totalmente distintos planteamientos. De manera que él va a ser ese referente para nosotros. Porque la gente sabía que este sistema capitalista no tenía perspectiva para la humanidad. Este es un atolladero histórico. Y el enemigo principal es el imperialismo yankee. Y en el horizonte del socialismo. El cambio de paisaje ocurre porque no somos vulnerables humanamente, lo decía nuestro Alí, y por eso nuestro José Vicente cambió de paisaje. Pero si hay algo que hay que reivindicar era la seriedad, pero también la forma amorosa como asumía todas las tareas que tenía. Yo creo que a José Vicente Rangel le debemos mucho la paz de este país. Mucho. No había otro como él, ¿verdad?, que tuviera credibilidad en los distintos sectores políticos que se manejaban en Venezuela en ese momento. No había nadie como él. Y eso es el legado que él va a dejar y que nos está demostrando que nosotros tenemos la obligación de seguir el camino, de desmontarle el discurso y todos los procesos de mimetización que ha hecho el fascismo y que lo ha utilizado como arma para subyugar y someter al pueblo. Siempre tuvo un trato de igualdad para todos y para todas. Sean de derecha, sean de centro, sean de izquierda, todavía siempre José Vicente Rangel con esa capacidad de diálogo, ¿verdad? De expresar sus opiniones, pero escuchar también la de los otros y buscar la conciliación. Y yendo a todo eso, cómo se va sumando a todos esos procesos que hace muchos años muchos líderes venían luchando para que hoy un joven como yo tuviera la oportunidad de expresarse, organizarse y poder llevar a cabo tantos proyectos. Ahora miren, tenemos consulta popular, tenemos una organización estudiantil perfecta y vamos a ir en la avanzada de la construcción del Estado comunal, que es lo que yo lucho hoy. Un Estado de igualdad y justicia social donde todos y todas podamos vivir mejor, donde todos y todas podamos seguir al frente. Se oye el estudiante alegre convidar al artesano para cortar por lo sano y hacer una patria buena. Se estaba refiriendo a la opción electoral que a la luz del socialismo que plantea José Vicente Rangel nosotros pudiésemos construir. Y cuando ganó la Revolución Bolivariana fue la mano derecha de Chávez. Sabemos la cantidad de cargos que desempeñó José Vicente, incluyendo, primera vez en la historia, un civil ministro de la Defensa. Ese es un dato importante. En el siglo XX no hubo ningún ministro de la Defensa civil, ¿no? Ahí lo nombró. Era un acto también de Chávez, de mucha... Y bueno, lo nombró y mucha gente en aquel momento decía, oye, los militares no se lo van a calar. Y déjenme decirles que hubo mucho rechazo y incluso intentos de un golpe de Estado, de conocerlo. Eso no trascendió, pero que hubo allí. Lo que pasa es que allí, estos militares que no creían que era el alto nivel, se abstuvieron porque a nivel bajo era chavista. Pero eso abrió mucho este paso que se dio realmente para estas nuevas Fuerzas Armadas, ¿no? Era fácil, porque tú sabes que habían corrientes Sí. que aspiraban, era la confrontación directa, ¿sí? Sí. Porque creían que ese era el camino. No solamente que amaba y respetaba al pueblo de Venezuela, sino que lo cuidaba. De los muchos adversarios, de los muchos enemigos que tenía la patria, que estaban deseosos de que se generaran procesos de convulsión, procesos de violencia, para que ellos justamente intervenir, justificar su intervención violenta para
impedir que avanzaran más bien las propuestas de hombres como José Vicente Rangel, que siempre lucharon por una democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo. José Vicente, en los momentos más duros de este país, demostró su lealtad con la palabra, su lealtad con los principios y su lealtad con la transformación para una sociedad más justa. El defensor de los derechos humanos. Fundamentalmente puso énfasis en la denuncia de esas detenciones injustas, en la denuncia de persecución contra dirigentes políticos. Ahí se fue perfilando lo que posteriormente fue, digamos, su fuerte como parlamentario, que fue la defensa de los derechos humanos. Pero hay que decir una cosa que es importante destacar. En aquel momento, eso que está de moda ahora, los derechos humanos, en aquel momento eso no existía. José Vicente muestra a través de su accionar, de su praxis, él va a mostrar en la defensa de los derechos humanos que había otra vía, y que esa vía era ir desmontando los elementos distorsionados de la propia socialdemocracia partidista. La línea transversal de José Vicente Rangel en todas estas etapas es su compromiso militante con el pueblo, con las causas populares y las causas del socialismo. A la luz de los acontecimientos nefastos y oscuros, como él lo planteaba en su libro El Expediente Negro, cuando nosotros aprendimos que había que luchar para que crímenes como el cometido contra Alberto Lovera no se repitieran en este país. Una democracia donde desaparecían a jóvenes, como por ejemplo Ali Primera, Jorge Rodríguez, Padre y todos estos compañeros que estaban levantando un proceso cultural liderizado por José Vicente Rangel, ¿vale? Y allí se demuestra que sí se puede, que la revolución ha venido transformando día a día para esta conclusión. Denunció a los funcionarios de turno, uno de los pocos, porque el que denunciaba lo desaparecían. Pero José Vicente no le paró a eso y se pudo mantener en pie en su lucha, nunca flaqueó. Siempre, muchísimos casos, se impidió que progresaran más, si estaban a tiempo todavía de salvar a las personas que estaban secuestradas en X parte en la Cuarta República, pero también muchísimos casos se develaron gracias a la denuncia de José Vicente, cuando se empezaron a averiguar los crímenes contra los derechos humanos de la Cuarta República. Y luego estuvo integrado a todos esos proyectos que en aquel tiempo surgieron entre los partidos de izquierda, digamos, ¿no?, que enfrentaban al gobierno, sobre todo en el tema de los derechos humanos, enfrentando a la represión, las detenciones, todo fue lo que significaba en aquel momento la lucha política, bueno, que comenzaban, ¿no?, sobre todo los partidos de izquierda en aquel momento. Otra de las cosas que yo quiero reivindicar es ese amor profundo por la condición humana que tenía José Vicente Rangel. No solamente en Venezuela, nosotros podemos escribir páginas gloriosas de su quehacer como político, como hacedor de la verdad y como constructor de una gran atalaya para que por siempre se respetaran los derechos humanos. Juan José Vicente fue fundamental en eso. Yo creo que sin José Vicente aquí sí hubiéramos ido a una confrontación. Sí. Bueno, los estudiantes universitarios le debemos a José Vicente ese respaldo incondicional con toda la lucha estudiantil de Venezuela y con toda esa cantidad de jóvenes reprimidos y hasta muertos. Hay un compañero de la lucha armada que se llamó Pedro Lozada, que fue de la FARC. Yo recuerdo que la última solicitud de Pedro Lozada fue que le colocaran el Abelachao, que es una pieza musical de la resistencia internacional contra el fascismo. Es un ícono. Un ícono. Que le colocaran esa pieza y que llamaran, porque se quería despedir a José Vicente Rangel. Lamentándolo mucho, hay momentos dolorosos que nosotros empezamos a construir como rompecabezas. Y bueno, un caso emblemático fue el asesinato del doctor Jorge Rodríguez, cuando nuestro Ali Primera cantaba la canción Canelón, que decía: les voy a contar la historia que yo la acabo de oír.
que me la ha contado el pueblo. El pueblo nunca le ha escrito porque él no sabe escribir. Cuenta el viejo Canelón, él cuenta sobre un caballo blanquito como la leche que da la vaca marrón. Ya él sabía que ese caballo blanco, ese caballo libertario, ese caballo bolivariano, estaba gravitando en la conciencia de la juventud militar de este país. Y por eso que con ese famoso seudónimo nos escribía cosas valientes, nos escribía lo que estaba ocurriendo en ese país y no se equivocó. Hoy lo que nosotros podemos sentir y organizar dentro de este proceso es que ha venido siendo un trabajo que ha venido construyéndose desde Bolívar hasta la hora. José Vicente representó un elemento defensor reconocido por todos los factores venezolanos, inclusive por la misma derecha, a la cual también acudieron algunos personajes para que José Vicente ayudara en algunas cuestiones donde estaban involucrados familiares de viejos militantes de Acción Democrática y COPEI. Ahí está el caso chileno. José Vicente se convirtió en uno de los artífices de solidaridad absoluta con el pueblo chileno cuando una de las dictaduras más férreas estaba azotando ese país en los años 70. Todavía hoy nosotros, que amamos, seguimos la canción de Víctor Jara, que seguimos la poesía de los juglares, del Inti Illimani, de todo eso, de esas agrupaciones culturales foráneas, vemos ahí el rostro de José Vicente. Aún hoy, a más de 25 años de aquellos hechos que ocurrieron en Venezuela, seguimos teniendo una patria bolivariana. El periodista. Era una fuente referente para todo el periodismo venezolano. Él comienza a escribir como columnista en el diario La Esfera, que es el periódico que en aquel momento reunía a los principales comunistas. Se le nombró concejal por Caracas, de una cosa que no se conoce mucho, fue por poco espacio. Pero ahí comienza su presencia en el periodismo, porque se funda el diario Clarín, ¿no? Que es un periódico muy combativo en aquella época. José Vicente fue director de un periódico que se llamó El Clarín. Ese es un periódico de corte de izquierda que tenía un local en Catia. Yo llegué a conocer al administrador de ese periódico, que también, bueno, desapareció porque fue en la época de Tancurista, donde ahí no se gestaba la disidencia. Y José Vicente, columnista, pero en la práctica quien hacía el periódico, escribía los editoriales y todo fue José Vicente. Un periódico muy combativo en aquella época, comienzo de los años 60, ¿no? Bueno, era allanado el periódico. Luis Michelena era diputado, pero Betancourt pidió allanarle su inmunidad parlamentaria. Y era un periódico de combate, y José Vicente ahí destacó, ¿no? Y luego participó, era columnista del diario La Esfera, ya su artículo de opinión. Ese periódico sobrevivió porque era José Vicente Rangel su director. Por ejemplo, durante mucho tiempo mantuvo una página semanal en el Universal, ¿no? Era muy leída. No leí, lo escuchaba a él o lo leía y en sus líneas estaba una orientación, como un llamado a la reflexión. Y José Vicente fue un periodista de mucho respeto por quien lo leía y por quien lo escuchaba o lo veía en televisión. Que en el Nacional mantuvo con el seudónimo de Víctor Vidal unos comentarios que no eran políticos, sino que eran más bien como crónicas, ¿no? Se referían al tema. También que tuvo mucho éxito, ¿no? Ese privilegio de poder leer esa columna en donde siempre el doctor José Vicente daba algún tipo de tubazo, algún tipo de información contundente y lo podía leer antes que saliera el día domingo, en donde toda la gente se iba a enterar de lo que él estaba dando. Entonces uno llegaba ya con esa cuestión de ese input. ¿Vieron lo que escribió el doctor José Vicente Rangel? Pero como periodista pues lo conocimos, lo reconocimos y aprendimos mucho de José Vicente, porque él tenía el tino exacto para no ofender a nadie, ¿verdad? Para apegarse siempre a la verdad y para tener un planteamiento político. Agarrar un micrófono y decir algo que no lo haya investigado. Y eso es lo que hace grande a José Vicente. Un investigador que habla claro, consigue la información de buena fuente
mucho en el caso del periodismo esa posición firme de yo voy a entrevistar al comandante Chávez, que él decía, yo creo que nosotros los venezolanos tenemos el derecho de saber quién es el comandante Chávez, tenemos que escuchar su planteamiento, no nos pueden censurar, y esa entrevista se la censuraron, no se la dejaron salir en el canal de televisión donde él tenía el programa, pero se impuso. Pero además también en su programa de televisión era como que una pauta obligada de todos los periodistas que estábamos de guardia en las distintas redacciones, porque sabíamos que ahí alguna noticia, además de la columna, íbamos a enterarnos algo interesante en esos entrevistados que tenía el doctor José Vicente Rangel. El periodismo de José Vicente era basado en hechos y datos, por eso era referencia, por eso el José Vicente hoy de los domingos era referencia, y para que todo el mundo agarrara línea, como decimos aquí, ¿verdad? Políticos, periodistas, todo el mundo, líderes sociales, agarraban línea porque sabíamos que él estaba hablando con toda la responsabilidad que puede tener un ser humano en esa función. Como periodista de opinión, yo creo que tiene un peso sin duda alguna, ¿no? Lo obtuvo el Premio Nacional de Periodismo, varias oportunidades. Decir que la Revolución Bolivariana, el conocimiento amplio de la vida pública de nuestro comandante Hugo Chávez no pasara por el periodismo de investigación, de reconocimiento y de alta investidura. El hecho de que una persona como José Vicente Rangel, en su programa televisivo, en sus investigaciones, haya tenido la responsabilidad histórica de ser irreverente y entrevistar al comandante Chávez, es un acto de mayor valentía que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que elevar a la mayor dimensión, porque gracias a esa contribución, gracias a desnudar ese soldado bolivariano que yacía en los cuarteles, que no era una élite castrense, que no era una oficialidad sumisa a los intereses del hegemón, yo creo que ahí está planteado, por supuesto, ese José Vicente que nosotros amamos desde la canción. Cuando un periodista de esa talla te llama para una entrevista, tú dices, Dios mío, es un compromiso. Si tú hablas en Venezuela de periodismo valiente y de periodismo ético, y cuando hablamos de ético sobre la base de nuestro código de ética, es un periodismo que se debe principalmente a lo que le está demandando el pueblo. Si nosotros hablamos de ese periodismo, ahí está como figura destacada José Vicente. El legado. Se puede decir que es un hombre leal a sus ideas, lealtad a sus principios, lealtad al pueblo, lealtad a sus seres queridos, es un símbolo. De esa época le debemos a José Vicente, es la altura. José Vicente nos enseñó a la alta política. Nosotros tenemos un compromiso gigantesco con el legado y el ejemplo que nos ha dejado José Vicente Rangel, ¿vale? Y es que no podemos dejar de luchar, no podemos dejar de estudiar y no podemos dejar de soñar, porque sin sueños no hay esperanza y sin esperanza no hay humanidad. Y la esperanza es lo que siempre ha movido a un revolucionario, es la fuerza que nos motiva a nosotros a transformar lo que tenga que ser transformado. Y eso es el legado que él va a dejar y que nos está demostrando que nosotros tenemos la obligación de seguir el camino, de desmontarle el discurso y todos los procesos de investigación que ha hecho el fascismo y que lo ha utilizado como arma para subyugar y someter al poder. Porque la revolución ha tenido muchos traidores y la traición no solamente hace el daño que se propone, sino que además crea desilusión, desesperanza, pero la lealtad levanta el ánimo y entonces todos quieren ser leales. Yo quiero ser leal como era José Vicente a la causa del pueblo. Siempre fue un venezolano patriota, amante de los símbolos patrios, amantes de la Constitución y de las leyes y del sentimiento del ser venezolano. Hoy nosotros nos sumamos a una consigna corta, pero que es muy bonita. El discurso atrae, pero el ejemplo convence. Ayudando a la conformación de este proceso revolucionario con sus experiencias adquiridas dentro de la izquierda venezolana. Él se imaginó otro país. Él vio materializado con nuestra insurgencia, con nuestra rebelión, todas esas inquietudes que él tuvo. Cuando Chávez estaba en la cárcel,
igual como siempre el valiente, él que para allá, para la cárcel, fue a hacerle entrevista y cuando salió lo acompañó y lo acompañó siempre. Que permitió a los sectores nuestros de la izquierda revolucionaria, democrática, participativa, tener ese camino en sostenibilidad. Eso es lo que nos crea la posibilidad de acompañar a Chávez para seguir en consecuencia lo que va a ser luego, basado en el hecho histórico, lo que nos permite engancharlo y nos rescata de nuestro Hugo Chávez Frías, de esa izquierda que venía frustrada, con muchas limitaciones por no tener un campo para incidir en la mayor parte de la población y que parecía que nunca crecía. Que le dio a la revolución, la puso a valer si es posible, porque con su historia que ese hombre traía, por su edad tan valiosa que llegó, sembró en la juventud grandes heroísmo. Él dio la vida por este proyecto. Hace 4 años ya no está con nosotros, pero nosotros seguimos levantando sus banderas de lucha y seguiremos dando el ejemplo como venezolanos y venezolanas que somos, como bolivarianos que somos, como todo mirandino que somos. Son esos hombres y mujeres que no se rinden y que no se rinden porque tienen claro cuál es su misión de vida y tienen claro cuál es la importancia que tenemos nosotros como país por nuestra historia, por nuestra posición geopolítica y porque siempre hemos sido un pueblo, así como era José Vicente, un pueblo valiente, un pueblo humano que le abre las puertas y recibe a todo el mundo. Las anécdotas. Las propias comunidades, los líderes comunitarios, todavía no estábamos hablando de que se estaban conformando los consejos comunales, las comunas, sino la gente de a pie, cuando se reunía conmigo, que mi personaje en Última Noticia se llamaba Superbarrio, y de repente necesitábamos buscar a alguna persona que nos apoyara a llevar a cabo alguna denuncia, a buscar alguna solución. Yo me acuerdo que la señora Elsie Rodríguez, una vecina de la parroquia Caricuao, además con discapacidad, ella en una reunión que estábamos, ella agarró y dijo, ¿y por qué no buscamos al doctor José Vicente Rangel? Que nosotros sabemos que él ayuda muchísimo a las personas. Yo le digo, bueno, esto es una asamblea, si ustedes quieren, yo hago el puente con el doctor José Vicente Rangel y lo buscamos. Y recuerdo que yo, por mi investidura como periodista, como mi profesión, bueno, tenía algún tipo de acceso más expedito a lo que era la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, yo fui y recuerdo que encontré al doctor José Vicente y le digo, ay, doctor, venga acá. Y yo recuerdo que en ese momento él se metió las manos en el bolsillo y me entregó un papelito. Y yo le dije, un papelito, ¿pero qué es esto? Era un número de teléfono, ¿no? Y entonces agarré y lo llamamos. Y resulta ser que nos atendió el doctor José Vicente Rangel, y no solamente eso, sino que además el doctor José Vicente Rangel atendió y le dio cita no a Olga Maribel, sino a los vecinos que habíamos reunido para que él conociera de la problemática que se estaba presentando en algunas comunidades. ¿Y sabes qué? Él sirvió de puente para que muchas de esas comunidades que se reunieron con él también obtuvieran respuesta. Tuve la dicha de que en el 73, cuando fue candidato presidencial, visitó mi casa porque mi familia toda la vida hemos sido de izquierda y en ese tiempo integramos el partido Movimiento al Socialismo Más. Para nosotros, por supuesto, un valor incalculable haber conocido a José Vicente Rangel. Entonces, una de las virtudes de José Vicente Rangel, bueno, eso, que se ganó el respeto, la admiración, ¿verdad?, de nuestro pueblo revolucionario. Y tú sabes que en esa época habían corrientes súper radicales. En una actividad conocí personalmente a José Vicente Rangel. José Vicente de verdad que fue un maravilloso ser humano, pero lo que a mí me encanta de los Rangel es son muy humanos. Y José Vicente Rangel Valle era un hombre maravilloso. Fue un hombre que estuvo aquí visitándonos en diversas oportunidades, emitiendo diálogos socialistas, reuniones con las comunidades, participando en actividades y de apoyo. Recuerdo que en abril de 1992, el Movimiento Cultural 28 de abril lo invitó a un foro en el Colegio Fe y Alegría de Petare. Y nos sorprendió José Vicente aceptando de inmediato acudir al evento, el cual se realizó con un lleno impresionante de compatriotas ávidos en conocer más del tema tratado ese día.
Bueno, en la oportunidad que él fue candidato, por esos días o por ese tiempo, nosotros éramos militantes del MAS. Y en la campaña, después que él fue candidato, hicimos el recorrido por acá por José Reyes Rivas y estuvimos acá en la zona 5, en la casa de un amigo de nosotros, militante, llamado Pedro León. Yo tengo una anécdota. Nosotros, cuando estábamos en la campaña de José Vicente Rangel, que inclusive la derecha, viendo el agua que estaba llevando José Vicente en esa campaña electoral, inventó una tarjeta, inventó a José Vicente Rangel vestido de negro como José Gregorio Hernández, pero en la parte de atrás, eso lo hicieron los de Acción Democrática, le pusieron un fusil, como para que el pueblo estuviera miedo con la presencia y la candidatura de José Vicente Rangel. Yo recuerdo, por ejemplo, en Portuguesa, cerca de Guanare, un señor que tenía un restaurante. Y era de Eco y tenía la foto de Piñerúa, que era Piñerúa. Pero nosotros íbamos ahí y él se hizo amigo de José Vicente. No amigo, pues, pero le interesó como tal. Y entonces puso una foto de José Vicente también. Entonces, ahora, él iba a votar por José Vicente, porque la gente de Eco, bueno, como que pero era su compadre, pues, le decía a mi compadre. Y era así con mucho respeto, ¿no? Le respetó porque José Vicente no era el político charlatán, ni agresivo, sino lo respetaba por su trayectoria y por lo que había representado su lucha por los derechos humanos. Siempre con él, ¿no? Y después me tocó ser su secretario de campaña presidencial ya en la elección del 78. Y bueno, recorrimos todo el país y hicimos la campaña. Una de las anécdotas que tuve con él, que quisiera que tener una bolita mágica y que pudiera volver a ocurrir, es que estando en Rusia, viajamos los dos juntos, yo acompañándolo a él cuando fue ministro de la Defensa. Él se paró muy temprano con una reunión y yo quedé descansando. Cuando despierto, veo una nota, unas palabras espectaculares, unas palabras de amor increíbles. Él tenía esos detalles únicos, como es él, único. Estaba yo con mi compadre Julio Herrera en Sabana Grande cerrando la campaña y me vio y me dijo, me hizo el recuerdo, me dijo, oye, tú eras uno de los chicos de Chacao, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros a la victoria, si la gente es capaz y es consciente de lo que estamos nosotros luchando. Eso fue una anécdota muy hermosa. José Vicente Rangel Padre, para nosotros es un baluarte de la democracia, es un hombre que luchó por los más desposeídos, sobre todo en la reserva de los derechos humanos de cada uno de nuestros compatriotas, y hoy lo recordamos desde el año 1973 cuando fue candidato presidencial nuestro y luchó indefinitivamente por los valores democráticos y sobre todo por la gente. Por eso José Vicente vive. Y estar con José Vicente en una entrevista era una provocación de una inteligencia suprema, José Vicente Rangel, para entrarle a los detalles, a las preguntas, de forma sutil, pero con una firmeza que cuando se respondía no podías responder con dudas, tenías que responder afirmativamente y también con firmeza, porque José Vicente rebatía, José Vicente señalaba, pero sobre todo José Vicente enseñaba. Una entrevista con José Vicente, el entrevistado salía aprendido, aprendía cosas con José Vicente. Además de esas entrevistas, yo pudiera decir que de mis conversaciones con José Vicente personales, pudiéramos hacer no un libro, sino 2 libros de enseñanza, de sabiduría de José Vicente, de ejemplo. En los peores momentos llamamos a José Vicente y siempre respondía. En las peores situaciones, de valentía que queda quizás disfrazada un poco, o disfrazada no, sino camuflada un poco por su nivel intelectual. Pero José Vicente era un hombre
valiente, es un hombre valiente, supremamente valiente, diría yo. Lo conocimos en momentos duros del 10, 11 y 12, 13 de abril, cuando había que dar la cara. José Vicente la dio. Pero el pueblo de Venezuela tuvo en José Vicente Rangel durante mucho tiempo, como decir, su paño de lágrimas. Jamás aquellas familias que tenían o sufrían persecuciones de los gobiernos de la Cuarta República tuvieron un aliado mejor que José Vicente Rangel. Los escuchaba y hacía propia las denuncias de la familia agredida, de los desaparecidos, de los muertos, con valentía, en todos los escenarios. Y nadie va a pensar que no llegaron a amenazarlo. Pero cualquier amenaza que le hicieron a José Vicente, respondía José Vicente con más firmeza, con más amor por lo que estaba haciendo y con una claridad política extraordinaria. José Vicente caminaba con nosotros en las marchas, nos alertaba con tiempo, tenía la facilidad de escuchar a quien fuese. A veces uno le dicen, reúnete con tal persona, y uno dice, no, yo no me voy a reunir con esa persona. Y José Vicente se reunía con quien fuese, lo atendía, jamás cedía en sus principios, jamás cedía en sus principios. Eso José Vicente era una cátedra viviente de moral política, consecuente con sus ideas, siempre, siempre. Porque José Vicente nos deja en ejemplos, en palabras, en acciones, nos deja un legado, un patrimonio para las luchas que están por venir. No tuvo ni un solo momento de vacilación frente a las circunstancias que les tocó vivir. Así que nosotros hoy decimos aquí con mucha tranquilidad espiritual, José Vicente, vuela alto, misión cumplida, José Vicente. José Vicente, yo lo conseguí viejo. Miren cómo rejuveneció en 8 años. Él estaba viejo por allá, enchancletado. Yo pudiera decir que mi primer impulso, mi primer deseo para votar, pero no podía porque ya era soldado, fue también por José Vicente Rangel. Cosas de la vida, ¿no? Claro, era 1973. Y era José Vicente candidato de la izquierda, candidato socialista. La figura de aquel candidato socialista de 1973 para mí fue como una luz de esas que aparecen allá en un horizonte oscuro de un viajero sin rumbo. Y enos aquí hoy al brigadier Trevilín diciéndole al candidato socialista, al vicepresidente que mereció ser presidente, al doctor Rangel, líder de tantas luchas, de tantas batallas, pero contra viento y marea, contra el pacto de Punto Fijo que todo lo dominaba, que todo lo controlaba. Bueno, por eso gracias José Vicente, por haber ayudado tanto a este soldado de ustedes a tratar de cumplir su juramento, a tratar de cumplir su compromiso.